La noche caía con un manto negro y silencioso sobre la tierra. Las estrellas, que una vez brillaban con promesas de esperanza, parecían ahora luces distantes que observaban sin compasión. En una ciudad sin nombre, en el corazón de una civilización agonizante, un rumor se propagaba como un incendio en los rincones más oscuros de las almas. Él viene, el elegido de las sombras, el anticristo. Nadie supo exactamente cuándo comenzó. Las señales eran sutiles al principio: una economía mundial tambaleante, desastres naturales que sacudían los cimientos del planeta, líderes desapareciendo sin dejar rastro. Luego, como el rugido de un trueno en la noche, él apareció. No tenía nombre, ni historia, solo se le conocía como el Mesías Oscuro. Su carisma era tal que multitudes se postraban ante él, mientras prometía traer una nueva era de paz. Una paz forjada en caos y destrucción. Se sentó en un trono erigido entre las ruinas de naciones. A su lado, 7 reyes traicionaron a sus propios pueblos para servirle. La tierra tembló cuando él proclamó su dominio. El sol mismo se cubrió con un velo carmesí, y durante 3 días la humanidad fue testigo de horrores que parecían sacados de las pesadillas más oscuras de la historia. Pero aún había esperanza, aunque fuera tenue y frágil. Un grupo pequeño de elegidos, aquellos que habían leído las antiguas profecías, sabían lo que venía. Entre ellos, una mujer de ojos grises, Sara, y un anciano ciego, conocido simplemente como el profeta. Ellos se reunieron en secreto en las catacumbas debajo de la ciudad para planear lo impensable, la caída del anticristo. El sonido de pasos resonó en la lejanía, interrumpiendo su reunión clandestina. Las sombras se alargaban y parecían moverse por sí mismas. Sara levantó la vista y se dio cuenta de lo que venía. Los agentes del anticristo los habían encontrado. Debemos irnos ahora, dijo el profeta, su voz firme pese a su ceguera. No hay tiempo. Estamos rodeados, respondió Sara, desenvainando una espada cuyo filo relucía con un brillo celestial. El aire se volvió más denso. El olor a muerte impregnaba el ambiente. Y entonces, de entre las sombras, apareció la figura de un hombre con ojos de fuego, el heraldo del anticristo. El reinado de vuestro señor ya ha comenzado, dijo con una sonrisa malévola, antes de lanzar su primer ataque. Sara apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el heraldo del anticristo, con una velocidad sobrenatural, se abalanzó sobre ellos. Su espada celestial chocó contra las garras del ser, un sonido metálico y vibrante llenó las catacumbas. Las sombras parecían bailar a su alrededor, como si el mismísimo espacio entre los muros estuviera siendo devorado por la oscuridad. El profeta, inmóvil pero sereno, murmuraba en una lengua antigua, una oración olvidada por la mayoría, pero cuyas palabras aún poseían poder. Sara, con cada golpe que intercambiaba, sentía la presión del enemigo, pero algo en su interior comenzaba a encenderse. Era más que fuerza física, era la voluntad de aquellos que aún creían, una llama de fe que no podía ser extinguida tan fácilmente. Ahora, gritó el profeta de repente. Sara, recuerda las escrituras. Ella lo comprendió en ese instante. Las profecías hablaban de una llama sagrada, una fuerza oculta en lo más profundo de aquellos que se mantuvieran firmes en su fe. Con un grito de desesperación y esperanza combinados, canalizó todo su ser en un último golpe. La espada celestial brilló con tal intensidad que las sombras retrocedieron, y el heraldo del anticristo se desintegró en el aire, liberando un chillido agudo y desgarrador que resonó en las paredes. El silencio cayó de repente, pesado y denso. Esto solo ha sido el comienzo, susurró el profeta, su rostro palideciendo. Los verdaderos horrores están por venir. Entonces debemos encontrar a los demás, respondió Sara, recuperando el aliento mientras limpiaba el sudor de su frente. Sabía que no estaban solos, que en otras partes del mundo aquellos que aún resistían se estaban preparando para la batalla final. El anciano asintió, su ceguera no era un obstáculo para su visión espiritual. Sabía hacia dónde debían ir. Más allá de las montañas al este, donde el cielo siempre se oscurecía antes del atardecer, había un templo antiguo que albergaba el conocimiento de los tiempos pasados. Solo allí, entre los textos olvidados, encontrarían la clave para detener al anticristo. Pero el camino sería largo, y las fuerzas del mal no cesarían en su persecución. Afuera, la ciudad se había transformado en un escenario desolado. Las calles, una vez llenas de vida, ahora estaban desiertas, con sombras acechando en cada esquina, y las pocas almas que quedaban eran prisioneras del miedo. Pero mientras Sara y el profeta avanzaban entre las ruinas, sabían que los ojos del anticristo estaban sobre ellos.
Debemos apresurarnos. dijo ella con urgencia. No nos queda tiempo. Sin embargo, justo cuando se disponían a cruzar la plaza principal, una figura alta y oscura emergió de entre las sombras. Su presencia era abrumadora, como si la misma esencia del mal hubiera tomado forma. Y al abrir sus brazos, el cielo se rasgó con un trueno ensordecedor. El anticristo había llegado personalmente para enfrentarlos. La plaza principal, una vez un bullicioso centro de comercio y vida, ahora era un campo de desolación bajo la mirada implacable del anticristo. La figura oscura que se erguía ante Sara y el profeta no era solo un adversario, sino la manifestación misma de las pesadillas que habían estado alimentando el caos. Su rostro estaba parcialmente oculto por una capa de sombra, pero sus ojos resplandecían con un fuego infernal que parecía penetrar el alma. Sara tensó su espada y se preparó para lo que sabía sería una batalla decisiva. El profeta, con su sabiduría mística, comenzó a recitar antiguos encantamientos, trazando símbolos en el aire con sus manos temblorosas. A pesar de su ceguera, sus palabras resonaban con una fuerza sobrenatural, como si las mismas leyes de la realidad se inclinaran ante ellos. ¿Creíais que podríais escapar de mi mirada? Dijo el anticristo, su voz era un eco de desesperanza y poder absoluto. Mi reinado se extiende más allá de la comprensión humana. Cada rincón de este mundo está bajo mi dominio. El cielo se tornó rojo como la sangre y la tierra tembló bajo el peso de su presencia. Un viento frío y cortante empezó a soplar, arrastrando hojas y escombros, creando un torbellino de caos alrededor de ellos. Sara y el profeta se mantuvieron firmes, pero sabían que necesitaban algo más que coraje para vencer al ser que había traído la destrucción. El anticristo levantó un brazo, y del suelo emergieron criaturas de pesadilla, monstruos de sombras y llamas que se abalanzaron sobre ellos con furia salvaje. Sara luchó con todas sus fuerzas, su espada brillando con cada movimiento mientras cortaba y apartaba a las criaturas que la rodeaban. A su lado, el profeta continuaba con sus encantamientos, su voz un faro de luz en medio de la oscuridad. Usa el amuleto. Gritó el profeta mientras se tambaleaba, sus encantamientos apenas logrando mantener a raya a las criaturas. Sara asintió, sabiendo exactamente a qué se refería. Del cinturón de su espada, extrajo un pequeño amuleto de plata, un relicario con inscripciones antiguas que había sido heredado de generaciones anteriores. Con una respiración profunda, lo levantó hacia el anticristo, esperando que la energía divina contenida en él pudiera hacer alguna diferencia. El anticristo, al ver el amuleto, frunció el ceño. Una sombra de preocupación cruzó brevemente su rostro, pero se desvaneció rápidamente en una risa cruel. Un amuleto insignificante, exclamó, alzando una mano que desencadenó una onda de energía oscura que estrelló a Sara contra una pared cercana. El impacto fue brutal, y Sara cayó al suelo, herida y aturdida. El profeta, desesperado, se tambaleó hacia ella, su voz debilitada pero aún firme. En ese momento, el amuleto brilló con una luz blanca intensa, proyectando un escudo que protegió a Sara y al profeta del siguiente ataque del anticristo. No, no puede ser. Bramó el anticristo, claramente perturbado por la resistencia del relicario. A pesar de la desesperanza que sentía, Sara se levantó lentamente, su cuerpo dolorido pero su espíritu inquebrantable. El amuleto estaba funcionando, pero aún no era suficiente para vencer al enemigo. La clave estaba en encontrar el punto débil, en desentrañar el misterio de su poder. Mientras lo intentaban, una visión se materializó en la mente de Sara, el templo antiguo al este, con una puerta sellada que solo podría abrirse con el poder del relicario. Sabía que el tiempo se acababa. Sin embargo, el anticristo, consciente de que estaba perdiendo la ventaja, se preparaba para un ataque final que podría sellar el destino de todos. Huir ahora. Ordenó Sara con una determinación renovada. Hacia el templo. El profeta asintió y, con un último esfuerzo, conjuró una barrera protectora que les dio tiempo para escapar. Mientras se dirigían hacia el horizonte, el anticristo rugió de furia, su poder casi palpable, mientras las sombras del reinado oscuro se extendían más allá de la plaza y hacia el mundo. Sara y el profeta corrían con la desesperación apremiante en cada paso, atravesando las ruinas de la ciudad que alguna vez fue un bullicioso centro de vida. Las sombras parecían alargarse y retorcerse a su alrededor, como si el mismo anticristo intentara detener su avance. El viento, cargado con el hedor de la corrupción, les golpeaba en el rostro y les dificultaba la respiración. El templo antiguo al este era su único refugio. Sabían que era allí donde se encontraba la clave para desafiar al anticristo, pero el viaje no sería fácil.
Mientras cruzaban el campo desolado, Sara observó el cielo, que seguía cubierto de un tono rojo siniestro. La noche parecía interminable, y cada estrella había desaparecido bajo la sombra del reinado oscuro. Nos quedan pocas horas antes de que el anticristo asegure su dominio total, dijo el profeta con voz agotada. Debemos llegar al templo antes del amanecer. Sara no respondió, su mente estaba fija en el horizonte, donde las montañas se alzaban como guardianes de una era pasada. Cada músculo de su cuerpo ardía con el esfuerzo, pero su determinación no flaqueaba. El relicario, aún colgado de su cuello, emanaba una luz tenue que parecía guiarles. El camino hacia el templo estaba lleno de obstáculos. Trampas ocultas y criaturas corrompidas se interponían en su ruta, enviadas por el anticristo para frenar su avance. Sara se enfrentó a cada amenaza con habilidad y coraje, mientras el profeta conjuraba hechizos protectores y desmantelaba los engaños oscuros que intentaban atraparlos. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado, y el templo comenzaba a vislumbrarse en la distancia. Era una estructura majestuosa, con columnas antiguas cubiertas de inscripciones y símbolos sagrados. Pero lo que más le sorprendió fue la barrera mágica que rodeaba el templo, una pared de energía pura que pulsaba con una luz dorada. El templo está sellado, dijo el profeta. Solo aquellos con la verdadera fe pueden entrar. Sara, con el relicario en la mano, se acercó a la barrera. La luz del amuleto se intensificó, y el sello comenzó a responder a su presencia. Sin embargo, el anticristo no estaba dispuesto a permitir que llegaran tan lejos. Una oleada de oscuridad se abalanzó sobre ellos, y una figura sombría apareció entre las sombras, bloqueando el camino hacia el templo. Era el heraldo del anticristo, con una fuerza y una ferocidad renovadas. Sus ojos brillaban con un odio intenso, y su cuerpo parecía absorber la oscuridad que le rodeaba. No podéis entrar, dijo con una voz que resonaba como un eco de desesperanza. Este lugar es el corazón del poder de mi Señor. Ninguno puede profanarlo. Sara, sintiendo la presión, levantó el relicario hacia la barrera mágica. Con un grito de determinación, concentró toda su energía en el amuleto. La luz del relicario se expandió, empujando la oscuridad hacia atrás y creando una brecha en la barrera. Ahora, ordenó Sara al profeta, quien se movió rápidamente hacia la brecha antes de que se cerrara. El heraldo se lanzó hacia ellos, pero Sara, con un último esfuerzo, utilizó la espada para crear una onda de energía que lo hizo retroceder. La brecha en la barrera se estaba cerrando rápidamente, y Sara y el profeta se adentraron en el templo justo a tiempo, dejando al heraldo atrapado en el exterior. Dentro del templo, el aire era fresco y lleno de una energía antigua. Las paredes estaban adornadas con frescos que narraban historias de héroes y dioses, y en el centro del templo, un altar de piedra esperaba ser descubierto. Sara y el profeta se acercaron al altar, el relicario brillando con una luz dorada que parecía resonar con el poder del lugar. Aquí es donde debemos encontrar la clave, dijo el profeta. La verdad se esconde en los antiguos textos. Sara comenzó a examinar el altar y las inscripciones alrededor de él, mientras el profeta se dirigía hacia un antiguo libro sagrado colocado en un pedestal cercano. La tensión era palpable, sabían que el tiempo se estaba agotando y que el destino de la humanidad dependía de lo que encontraran en ese lugar sagrado. Sara se inclinó sobre el altar de piedra, examinando las inscripciones. El relicario colgaba de su cuello, emanando una luz dorada que iluminaba las viejas escrituras con una claridad casi mística. Cada símbolo parecía estar cargado de un poder ancestral, y Sara sintió una conexión profunda con las palabras inscritas, como si la historia misma le hablara. Esto es más complejo de lo que pensaba, dijo Sara, tratando de descifrar los antiguos símbolos mientras el profeta se acercaba con el libro sagrado en mano. El profeta abrió el libro con cuidado, sus manos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas. Los textos estaban escritos en un lenguaje arcano, pero la sabiduría contenida en ellos era innegable. Mientras leía en voz baja, una luz tenue comenzó a emanar del libro, llenando el templo con una energía cálida. Estas escrituras hablan de una antigua profecía, dijo el profeta. La clave para derrotar al anticristo no solo está en el relicario, sino en un ritual antiguo que debe realizarse en el altar. Necesitamos las 3 reliquias sagradas para completar el ritual. Sara miró alrededor, el temor comenzó a surgir en sus ojos. No había indicios de las otras 2 reliquias en el templo. El profeta, interpretando su inquietud, asintió solemnemente. Las reliquias están escondidas en lugares sagrados y protegidos por pruebas y guardianes.
Una está en las profundidades del desierto sagrado, otra en los picos nevados del norte. Tendremos que buscar cada una de ellas y reunirlas para completar el ritual. Un rugido ensordecedor retumbó en el templo, y el suelo tembló. Era como si el propio Anticristo estuviera intentando atravesar las barreras mágicas del templo. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, y sombras oscuras empezaron a deslizarse por las grietas. No tenemos tiempo, Dijo Sara con urgencia. el Anticristo está rompiendo la barrera. Necesitamos actuar rápido. El profeta cerró el libro y lo guardó con cuidado. El relicario y el altar brillaban con una luz dorada, proporcionando una protección temporal contra las fuerzas que intentaban invadir el templo. Sara y el profeta se prepararon para partir, conscientes de que cada segundo contaba. Partiremos al amanecer. Dijo Sara, mientras miraba el primer resplandor del sol a través de las grietas del templo. Necesitamos encontrar las reliquias antes de que el Anticristo pueda romper la barrera completamente. Mientras salían del templo, el cielo se despejaba lentamente, revelando un paisaje desolado pero hermoso. Las montañas al este se alzaban majestuosas, y el camino hacia el desierto sagrado y los picos nevados se extendía ante ellos. La misión era monumental, pero el peso de la responsabilidad les daba fuerza. El profeta tomó un momento para ofrecer una oración silenciosa, buscando guía y fortaleza. Sara, sintiendo la gravedad de la situación, se preparó mentalmente para las pruebas que les aguardaban. Sabían que la búsqueda de las reliquias sería peligrosa y desafiante, pero era la única esperanza para detener el reinado del Anticristo. Con determinación renovada, comenzaron su viaje hacia el desierto sagrado, conscientes de que cada paso que daban les acercaba a su destino final, y quizás, a la salvación de la humanidad. El desierto sagrado se extendía ante Sara y el profeta como un vasto mar de arena dorada bajo el sol abrasador. Las olas de calor se ondulaban en el horizonte, creando una ilusión de un oasis lejano que nunca parecía acercarse. Los únicos sonidos eran el susurro del viento y el crujido de sus pasos sobre la arena ardiente. Ambos estaban exhaustos, pero el peso de su misión les mantenía en movimiento. Habían partido al amanecer y ahora, con él. El desierto sagrado se extendía ante Sara y el profeta como un vasto mar de arena dorada bajo el sol abrasador. Las olas de calor se ondulaban en el horizonte, creando una ilusión de un oasis lejano que nunca parecía acercarse. Los únicos sonidos eran el susurro del viento y el crujido de sus pasos sobre la arena ardiente. Ambos estaban exhaustos, pero el peso de su misión les mantenía en movimiento. Habían partido al amanecer y ahora, con el sol en su cenit, el calor era casi insoportable. La arena se adentraba en cada grieta de sus ropas y les hacía sudar profusamente, deshidratándolos con cada paso. Sara ajustó su gorra y apretó el relicario contra su pecho, confiando en que su guía aún era fiel. El profeta, con su ceguera, parecía estar guiado por una fuerza más allá de lo físico. Sus movimientos eran medidos y certeros, y su rostro estaba en calma, a pesar del entorno hostil. Su sabiduría antigua les había llevado hasta aquí, y él estaba decidido a no fallar ahora. El templo que buscamos debería estar cerca, dijo el profeta con voz que apenas se oía sobre el viento. Las pruebas que enfrentaremos aquí serán exigentes. La reliquia está guardada por un antiguo guardián, y solo aquellos de corazón puro podrán obtenerla. Sara asintió, sintiendo un escalofrío de anticipación. Mientras avanzaban, comenzaron a notar una serie de formaciones rocosas inusuales, estructuras que parecían ser parte de una construcción antigua parcialmente enterrada en la arena. Era como si el desierto escondiera una ciudad perdida, cuyas ruinas se asomaban tímidamente entre las dunas. De repente, el viento se calmó y un silencio profundo se hizo presente. Sara y el profeta se detuvieron, observando cómo una figura imponente emergía de las sombras de las rocas. Era un guardián, una entidad con la forma de un hombre, pero con una presencia casi etérea, envuelta en una armadura dorada y con un cetro en la mano. ¿Quién osa buscar la reliquia sagrada?, dijo el guardián con una voz que resonaba como un eco ancestral. Solo aquellos que demuestren su valía podrán obtener lo que buscan. Sara dio un paso al frente, su mirada firme. Venimos en busca de la reliquia para detener el reinado del Anticristo. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier prueba para lograrlo. El guardián observó a Sara y al profeta con una intensidad penetrante. Luego, levantó el cetro y las rocas a su alrededor comenzaron a moverse, formando un laberinto de pasillos y cámaras que parecían cambiar de forma con cada movimiento. Para obtener la reliquia, debéis enfrentar las pruebas del desierto. La primera prueba es el desafío del valor, anunció el guardián.
Debéis atravesar este laberinto sin perder la fe ni dejaros engañar por las ilusiones que alberga. El laberinto se desplegó ante ellos como un laberinto de arena y piedra, con caminos que parecían interminables y giros que desafían la lógica. Sara y el profeta entraron en el laberinto, su camino iluminado solo por la luz tenue del relicario. Cada paso que daban estaba lleno de incertidumbre. Las paredes se movían y cambiaban, creando visiones engañosas y desafíos inesperados. Vieron visiones de sus peores temores, proyecciones que intentaban desestabilizarlos. Sara se enfrentó a la imagen de sus propios miedos, los rostros de seres queridos que habían perdido, mientras el profeta tenía visiones de las profecías malditas que pesaban sobre él. Con cada prueba, su fe y su determinación eran puestas a prueba. La luz del relicario, sin embargo, nunca flaqueó. Sara apretó el amuleto contra su pecho, sintiendo que la fuerza del relicario le guiaba a través de las ilusiones y le mantenía en el camino correcto. Hemos pasado la primera prueba, dijo el profeta con voz exhausta. Pero aún nos quedan 2 reliquias y muchos desafíos por delante. El tiempo no está de nuestro lado. Sara tomó el medallón con reverencia y lo colocó en una bolsa especial. A medida que se preparaban para salir del laberinto, una nueva sensación de urgencia se apoderó de ellos. Sabían que el anticristo no se detendría y que cada momento era crucial para asegurar el futuro de la humanidad. El sol estaba comenzando a descender cuando Sara y el profeta emergieron del laberinto del desierto. El cielo, ahora teñido de tonos anaranjados y púrpuras, parecía ofrecer una breve pausa en la cruel realidad del desierto. La primera reliquia, el medallón antiguo, colgaba del cuello de Sara, resplandeciendo con una luz reconfortante. Debemos apresurarnos hacia el norte, dijo Sara, mirando el horizonte. El tiempo es esencial, y las montañas nos esperan. El profeta, aunque agotado, asintió con determinación. Habían superado la primera prueba, pero sabían que la verdadera dificultad apenas comenzaba. La travesía hacia los picos nevados prometía ser aún más desafiante. Al caer la noche, comenzaron su viaje hacia el norte. El paisaje desértico pronto se transformó en colinas de arena y luego en terreno rocoso. La temperatura descendió rápidamente, y el frío comenzó a calar hasta los huesos. Sara y el profeta montaron un pequeño campamento cerca de una cueva, donde buscaron refugio temporalmente. Necesitamos descansar, dijo el profeta. La siguiente reliquia está en los picos nevados, y el frío y la altitud no serán amables con nosotros. Sara asintió y comenzaron a preparar una comida simple mientras el profeta se dedicaba a estudiar los antiguos textos del libro sagrado, buscando cualquier indicio sobre la segunda reliquia. La cueva ofreció algo de calor, pero el entorno seguía siendo implacable. Mientras comían, Sara no podía evitar pensar en el desafío que les esperaba. ¿Cómo enfrentaremos las pruebas en las montañas?, preguntó Sara, tratando de ocultar su preocupación. El profeta levantó la vista del libro y le dedicó una mirada tranquilizadora. Las pruebas en los picos nevados serán diferentes. Habrá pruebas de resistencia y sacrificio, pero la clave es mantener la fe y la unidad. Las reliquias están protegidas por guardianes que han jurado protegerlas de aquellos que no están preparados. El frío de la noche era intenso, y el viento ululaba fuera de la cueva como un lamento sombrío. Ambos se envolvieron en mantas y se prepararon para dormir, conscientes de que el amanecer les traería un nuevo conjunto de desafíos. El día siguiente se levantó con un cielo despejado pero helado. La nieve cubría el paisaje, creando un manto blanco que parecía infinito. Sara y el profeta comenzaron su ascenso hacia los picos nevados, sus pasos lentos y cuidadosos en el terreno resbaladizo. La montaña se alzaba majestuosa y temible, y la altura comenzaba a hacer sentir el aire más delgado. Mientras avanzaban, la nieve empezó a caer, y el viento se intensificó. Era como si la montaña misma intentara detenerlos, arrojando ráfagas heladas y tormentas inesperadas. El profeta conjuró una barrera protectora, y Sara luchó contra el viento, avanzando con determinación. De repente, un encapuchado apareció entre las nubes de nieve. Era el guardián de la segunda reliquia, un ser que parecía fusionarse con el entorno nevado, su rostro oculto bajo la capucha y sus ojos brillando con una luz fría. ¿Qué buscan en nuestras tierras?, preguntó el guardián de las montañas con una voz que parecía resonar en el viento. Buscamos la segunda reliquia, respondió Sara, su voz cortada por el viento. Es vital para detener al anticristo y salvar al mundo. El guardián de la montaña, sin decir una palabra, se movió alrededor de Sara y el profeta. Las pruebas que enfrentaron serían una prueba de resistencia física y mental.
El guardián lanzó el desafío en forma de tormentas de nieve, ilusiones congeladas y criaturas de hielo que atacaban sin piedad. Sara y el profeta se enfrentaron a cada prueba con valentía. El medallón de la primera reliquia parecía resonar con la energía del lugar, proporcionando una guía en medio de la tormenta. Sara luchó contra la furia del viento y la desesperación que intentaba apoderarse de ella, mientras el profeta mantenía su concentración, invocando hechizos que les daban tiempo para superar cada desafío. Finalmente, después de una ardua batalla, llegaron a un altar en la cima de la montaña. La segunda reliquia, un cristal azul brillante, descansaba sobre el altar, rodeado por una luz que parecía emanada directamente de la esencia de la montaña. Sara se acercó con cuidado y tomó el cristal, sintiendo el poder frío y puro que emanaba de él. Solo una reliquia más, dijo el profeta, mientras se preparaban para descender. Y entonces podremos enfrentar al anticristo. El descenso fue menos desafiante, pero la urgencia de su misión pesaba sobre ellos. La sensación de estar un paso más cerca de detener al anticristo les daba fuerzas renovadas, mientras se preparaban para la última etapa de su búsqueda. El viaje de regreso desde los picos nevados hacia la llanura era largo y agotador, pero el sentido de logro por haber obtenido la segunda reliquia proporcionaba un ímpetu renovado. El cristal azul, al igual que el medallón, parecía resonar con una energía poderosa, una promesa de esperanza en tiempos oscuros. Sara y el profeta llegaron al borde de la llanura al amanecer, el cielo despejado de un azul inmaculado les dio un breve respiro del clima extremo que habían enfrentado. Desde allí, la travesía hacia el lugar donde se encontraba la tercera reliquia los llevaría a través de bosques antiguos y territorios desconocidos, un viaje que requeriría tanto de su fortaleza como de su astucia. Mientras avanzaban, el paisaje cambiaba gradualmente. Los bosques se volvían más densos, y la vegetación se hacía más exuberante. Sin embargo, una sensación inquietante se asentaba en el aire, como si la naturaleza misma estuviera tensa ante la amenaza del anticristo. Las criaturas del bosque parecían más inquietas, y un silencio ominoso envolvía el entorno. Después de varios días de viaje, llegaron a una entrada oculta entre los árboles. Era una antigua estructura cubierta de musgo y enredaderas, con inscripciones en un lenguaje desconocido esculpidas en la piedra. El profeta examinó las inscripciones y frunció el ceño. Este es el templo que buscamos. La tercera reliquia debe estar dentro, dijo el profeta. Pero el lugar parece haber sido abandonado hace mucho tiempo. Con cautela, Sara y el profeta entraron en el templo, la luz de sus antorchas apenas penetrando las oscuras profundidades. El aire estaba cargado de un aroma a humedad y a tierra antigua. A medida que avanzaban por los pasillos estrechos y decorados con antiguos frescos, el silencio era interrumpido solo por el eco de sus pasos. De repente, el suelo bajo ellos comenzó a temblar, y una serie de trampas ocultas se activaron. Piedras comenzaron a caer desde el techo, y los pasillos se llenaron de obstáculos que intentaban frenarlos. Sara y el profeta se movieron con rapidez, esquivando y desactivando las trampas mientras avanzaban hacia el corazón del templo. Finalmente, llegaron a una cámara central, donde se encontraba un pedestal en el centro. La tercera reliquia, un antiguo libro dorado, descansaba sobre el pedestal, rodeado de una barrera de energía dorada. La cámara estaba decorada con frescos que narraban la historia de un héroe que había enfrentado a fuerzas oscuras y traído la luz a su pueblo. Este libro contiene los secretos necesarios para realizar el ritual final, dijo el profeta. Debemos tomarlo con cuidado y regresar al templo para completar el ritual. Mientras se acercaban al pedestal, una figura espectral emergió de las sombras. Era el guardián de la tercera reliquia, una presencia etérea con ojos que reflejaban siglos de conocimiento y poder. La figura se movió con una gracia sobrenatural, sus movimientos fluidos pero cargados de una autoridad inamovible. ¿Quiénes son los que buscan la última reliquia?, preguntó el guardián con una voz profunda y resonante. Habéis demostrado ser dignos. La reliquia es vuestra, pero recordad, el verdadero desafío está por venir. Sara, respirando con dificultad después del esfuerzo, dio un paso adelante. Somos los que luchan contra el anticristo. Necesitamos la reliquia para completar un ritual que puede detener su reinado y salvar a la humanidad. El guardián observó a Sara y al profeta con una intensidad que parecía penetrar en sus almas. Luego, una sonrisa leve, casi imperceptible, apareció en su rostro. La verdadera fuerza no radica en el poder, sino en la pureza del propósito, dijo el guardián. Habéis demostrado ser dignos. La reliquia es vuestra, pero recordad,
El verdadero desafío está por venir. Con un gesto elegante, el guardián hizo desaparecer la barrera de energía. Sara tomó el libro dorado con reverencia, sintiendo el peso de su responsabilidad. Ahora, con las 3 reliquias en su posesión, sabían que el momento del enfrentamiento final se acercaba. El regreso al templo fue una carrera contra el tiempo. El anticristo había avanzado, extendiendo su influencia y corrompiendo más tierras. Sara y el profeta se apresuraron, sabiendo que cada minuto perdido era una oportunidad para que el anticristo consolidara su poder. Finalmente, llegaron al templo sagrado, exhaustos pero decididos. El relicario, el cristal y el libro dorado estaban listos para ser usados en el ritual final. La batalla por la humanidad estaba a punto de alcanzar su clímax, y todo lo que habían hecho hasta ahora se uniría en un último intento por salvar el mundo. El templo sagrado, aunque familiar, parecía más imponente en su quietud. La luz del relicario, el cristal y el libro dorado proporcionaban una aura de esperanza en medio del caos que se había desatado afuera. Sara y el profeta se dirigieron al altar central con una determinación inquebrantable, conscientes de que el destino de la humanidad estaba en sus manos. El profeta colocó el libro dorado sobre el altar y comenzó a recitar las antiguas palabras de poder. Las páginas del libro brillaban con una luz dorada mientras él hablaba en un lenguaje antiguo que resonaba con una autoridad sagrada. Sara, por su parte, colocó el relicario y el cristal en los lugares designados alrededor del altar, siguiendo las instrucciones que había descifrado. A medida que el profeta pronunciaba las palabras del ritual, una energía palpable comenzó a llenar la sala. La luz del relicario y el cristal se entrelazaron, formando un resplandor brillante que iluminaba el templo con una intensidad casi cegadora. El aire estaba cargado con una sensación de anticipación y poder. Sin embargo, no tardaron en sentir una presencia oscura y abrumadora. El anticristo, que había estado esperando el momento oportuno, irrumpió en el templo con una furia implacable. Su figura imponente y aterradora, envuelta en un manto de sombras y fuego, llenó la sala con una energía malévola que parecía absorber la luz a su alrededor. Demasiado tarde, héroes. Su voz retumbó como un trueno, llenando el templo con una desesperanza palpable. El poder ya está en mis manos. No podéis detener lo que ha comenzado. El anticristo avanzó con una velocidad sobrenatural, y sus ojos ardían con un fuego infernal. Sara y el profeta sabían que el enfrentamiento final había comenzado. La batalla no solo era física, sino también espiritual. Mientras el profeta continuaba con el ritual, Sara se enfrentó al anticristo con una determinación feroz. El anticristo conjuró ataques de fuego y oscuridad, intentando desestabilizar a Sara y romper la concentración del profeta. Las llamas infernales se arremolinaban alrededor del templo, y el suelo temblaba bajo el poder de su influencia. Sara, utilizando la espada y el medallón, desvió los ataques y se enfrentó a la entidad oscura, sus movimientos llenos de precisión y coraje. El profeta, inmerso en el ritual, mantenía la calma a pesar del caos a su alrededor. Sus palabras eran un canto antiguo que parecía desafiar la propia esencia del anticristo. Con cada palabra pronunciada, el poder del ritual crecía, creando un escudo de luz que repelía las sombras. A medida que la batalla se intensificaba, Sara sintió que el relicario y el cristal comenzaban a resonar con una fuerza renovada. La luz que emanaba de ellos se intensificaba, y el libro dorado en el altar brillaba con una claridad deslumbrante. El profeta, con un grito final, completó la última parte del ritual. La luz alcanzó su punto máximo, y una onda de energía pura se expandió desde el altar, envolviendo al anticristo en un resplandor cegador. La entidad oscura gritó en agonía mientras el poder del ritual comenzaba a sellar su influencia. La luz se concentró en un punto, y una barrera de energía apareció alrededor del anticristo, impidiéndole moverse y consumir el mundo. Sara se mantuvo firme, utilizando la espada para canalizar la energía del relicario y el cristal. Con un último esfuerzo, el profeta invocó una palabra de poder final, y el anticristo fue arrastrado hacia el centro de la barrera, donde su forma se desintegró lentamente en un torbellino de sombras y llamas. El templo se llenó de un silencio sagrado cuando el poder del anticristo fue finalmente contenido. Las llamas se apagaron y el suelo dejó de temblar. La luz del relicario, el cristal y el libro dorado se desvaneció lentamente, dejando una sensación de paz y restauración en el ambiente. Sara y el profeta se hundieron en el suelo, agotados pero victoriosos. El templo había sido salvado, y el reinado del anticristo había llegado a su fin. La humanidad tenía una nueva oportunidad para reconstruirse y sanar,
y el sacrificio de los héroes había asegurado un futuro más brillante. El templo, una vez lleno de caos y destrucción, había recuperado su calma. La luz dorada del relicario, el cristal y el libro dorado había dejado atrás un resplandor sutil, una señal de que el poder del anticristo había sido sellado de nuevo en las profundidades del templo. La atmósfera estaba cargada de un silencio reverente, como si el mismo aire estuviera agradecido por la paz restaurada. Sara y el profeta se levantaron lentamente, sus cuerpos agotados pero sus corazones ligeros. El profeta, con una sonrisa de satisfacción y alivio, se dirigió a Sara. «Lo hemos logrado», dijo con voz débil pero llena de gratitud. «La oscuridad ha sido contenida y el equilibrio restaurado». Sara asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y orgullo. El peso de la misión había sido inmenso, pero el resultado valía cada sacrificio. Miró alrededor, observando cómo la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las grietas del templo, iluminando el lugar con un nuevo brillo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Sara, consciente de que el fin de esta batalla no significaba el final de sus desafíos. El profeta miró el altar, donde el libro dorado y el relicario reposaban como símbolos de su victoria. Las reliquias deben ser guardadas en un lugar seguro, donde puedan ser protegidas hasta que sean necesarias nuevamente. El mundo ha sido salvado, pero la vigilancia debe continuar. Mientras preparaban las reliquias para su custodia, un grupo de personas comenzó a llegar al templo. Eran líderes y héroes de diferentes regiones, atraídos por el poder y la noticia de la victoria. Habían escuchado las historias de la lucha contra el anticristo y estaban ansiosos por ver a los héroes que habían salvado el mundo. Sara y el profeta fueron recibidos con honor y admiración. Las noticias de su victoria se esparcieron rápidamente, y la humanidad comenzó a reconstruir y sanar. El templo se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un lugar donde las generaciones futuras vinieron a recordar el sacrificio y la valentía que habían protegido el mundo. El profeta, con la ayuda de Sara, organizó una ceremonia de agradecimiento en el templo. Todos los que habían participado en la batalla, aquellos que habían sido afectados por el reinado del anticristo, se reunieron para rendir homenaje a los héroes y celebrar el nuevo comienzo. La ceremonia estuvo llena de música, danzas y oraciones, una mezcla de celebración y solemnidad. Mientras la ceremonia se desarrollaba, Sara y el profeta se retiraron a un rincón tranquilo del templo. Miraron el horizonte, donde el sol brillaba con un nuevo resplandor, simbolizando un futuro lleno de esperanza. Nunca olvidaremos lo que hemos pasado, dijo Sara, con un tono reflexivo. La lucha ha sido dura, pero el mundo ahora tiene una oportunidad para renacer. El profeta asintió, sus ojos llenos de sabiduría y serenidad. Sí, pero también debemos recordar que la vigilancia es clave. La paz es frágil y debemos estar siempre preparados para defenderla. Juntos, se dieron una última mirada de comprensión y camaradería. Sabían que su misión había terminado, pero la tarea de mantener el equilibrio y la paz continuaría. Mientras el sol se ponía, el templo se sumía en una tranquilidad que prometía un futuro mejor. El sacrificio de Sara y el profeta, y el coraje de todos los que habían luchado, se convertirían en leyendas que inspirarían a generaciones futuras. Con un último respiro de alivio y esperanza, Sara y el profeta abandonaron el templo, preparados para enfrentar nuevos caminos y desafíos. El mundo, aunque marcado por la batalla, ahora estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de luz, esperanza y la promesa de un futuro renovado.